Algo grande sucedió después de esa actividad de la reunión el seminario de músicos, cantores, alabanza para el Señor nuestro Dios. Algo ocurrió en mi vida, no sé si en usted también. Y le quiero hacer un recordatorio que hay acontecimientos que desarrollamos, creo que en la voluntad de Dios, que despiertan en nosotros una atracción, un acercamiento, el amor para temas tan importantes de los cuales cuando nos enseñan, cuando nos instruyen, cuando nos predican, es como que nos están revistiendo, es como que nos están sumergiendo en una instrucción que se traduce y se usa la palabra revestir, revestirnos. Eso significa que hay enseñanzas muy especiales que nos van dando a nosotros la oportunidad de conocer si ya tenemos esa capacidad, si ya tenemos esa parte de la instrucción que forma en nosotros nuevas actitudes que corresponden, que son para los hijos y para las hijas de Dios. La Biblia habla acerca de las vestiduras de salvación, de la vestidura de justicia. Nos habla acerca de lo que es vestidos de toda la vestidura de Dios, de toda la armadura de Dios. Y ahora con esos tres ejemplos, o dice también la Escritura, vístanse del Señor Jesús. Y nos está diciendo, hay una vestidura espiritual, pero que nos va a transformar y va a formar nuestro carácter, nuestra conducta, en lo que es precisamente eso. Si hay una armadura espiritual es para que nuestro carácter se forme como soldados, mujeres de guerra. Si hay una vestidura de justicia, es para que en nosotros haya esa cualidad o característica, ese comportamiento acerca de lo que es vivir en la justicia de Dios, pero también proclamar o declarar la justicia de Dios. La justicia de Dios, por ejemplo, que dice que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo será salvo. La justicia de Dios establece que se dé a conocer por medio del Evangelio, un Evangelio que declara que la salvación es un regalo y no se adquiere por obras, sino se adquiere por fe. Pero se habla de vestidura. Esto quiere decir es una capacidad que el Señor nos la enseña y por el Espíritu Santo va siendo formada en nosotros. Unidos y unidas ustedes a nuestro Señor Jesucristo, estamos siendo revestidos, porque de Él viene esa instrucción, de Él viene, Él es la fuente de esa enseñanza, de ese conocimiento. En esta ocasión, quiero que usted contemple, por favor, una de las partes donde se confirma el conocimiento que podemos adquirir por medio de los salmos, de los himnos y de los cantos espirituales. Colosenses capítulo 3. En una parte de estos versículos se nos habla acerca de que nos hemos vestido del nuevo hombre que se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Versículo 10, os habéis vestido habiendo desechado el viejo hombre, la forma antigua de comportamiento. Pero dice también que esto nos dirige hacia una verdad en el versículo 12, que como escogidos de Dios, santos y amados, se dice otra vez, revestidos de tierna compasión. ¿Cuál es la diferencia cuando leemos en el versículo 10, cuando dice, os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento? Y esto es una renovación de acuerdo a la imagen
de Dios que nos creó. Después dice que seamos nosotros revestidos. Y este revestimiento, versículo 12, dice que es como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Y luego habla de unas 9 virtudes, cualidades, características que corresponden a aquellos que estamos en Cristo Jesús. De manera que al estudiar cada una de estas, nos damos cuenta de que esta es la vestidura que Dios tiene para nosotros. Por eso habla de revestimiento. Una de ellas es compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, etc. Y otra de las cosas que habla esta parte de la Escritura es que dice que, versículo 16, que la palabra de Cristo, otra versión dice que la palabra de Dios, habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Usted observa aquí en el versículo 16 que todo el conocimiento y la sabiduría que podamos nosotros recibir, dice que habite en nosotros. Y de esa manera, con toda esa sabiduría, nos enseñamos unos a otros, nos amonestamos unos a otros, y esto es con salmos, himnos y cantos espirituales, claramente cantando a Dios con acción de gracias. Pero usted observa que hay una parte que nos confirma cómo es que podemos nosotros ser enseñados. Ahora usted comprende que el canto, que la alabanza y la adoración es para el Señor nuestro Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Había una hermana quizás recién convertida, muy alegre, estaba muy contenta que el Señor le haya dado ese conocimiento, ese entendimiento de una vida nueva en Cristo Jesús. Recibió a nuestro Señor Jesucristo. Y pues ella dijo, yo veo que hay quienes están sirviendo, así que yo quiero servir en el templo, yo quiero servir. Pero era una hermana que tenía poco tiempo, sin embargo tenía pruebas y daba pruebas de que sí había recibido a Cristo y sí se había convertido a Cristo y estaba libre. Entonces ella quería servir y bueno, pues la pusieron a limpiar el templo, ¿verdad? Mientras ella iba creciendo, pero la pusieron a servir limpiando el templo. Entonces, un día llegó al templo, estaba muy contenta, estaba solita y estaba cantando. Y cantaba un coro que ella cantaba y decía, allá en el rancho grande, allá donde la zarza ardía. Entonces, en el rancho grande donde la zarza ardía, pues no, esa es una canción, ¿verdad? Una parte de una canción usted sabe, quizás de su pueblo o del mío, pero llegó hasta su pueblo y la escuchó, ¿verdad? Allá en el rancho grande. Bueno, pero entonces llegó, creo que el pastor, y escucha, porque no lo vio, y le escucha el pastor y dice, hermana, ¿que usted que está cantando? Pues este corito que me lo acabo de aprender. El pastor le dijo, no, es que no es en el rancho grande, sino era en el monte Oreb. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, pero pues ella no había entendido, no había comprendido. Y dice, ay, perdón, ¿verdad? Perdón, hermano. Bueno, pues entonces los cantos espirituales son los que nos enseñan. Y nos enseñan de manera que podemos nosotros enseñar con la sabiduría que contienen los salmos y los himnos y los cantos espirituales o los cantos inspirados por el Espíritu Santo. Se dice espirituales porque hay cantos que no son espirituales, son cantos de humana naturaleza, son cantos de la carne. Cuando se habla de carne, se habla de humana naturaleza. Y encontraba yo otro significado cuando se habla de no andemos en la carne, no andemos de acuerdo a esa naturaleza pecaminosa. Entonces hay sabiduría, existe sabiduría, el conocimiento y la buena interpretación para que las personas podamos entender. Yo no sé si usted se ha hecho alguna pregunta, tantos y tantos, miles y 10 miles de cantos y de salmos y de himnos.
porque no solamente se canta de lo que está escrito, por ejemplo, literalmente, sino que sigue habiendo una inspiración. Las personas que buscan del Señor, las personas que tienen han sido ungidos para el canto, para dirigir el canto, también son inspirados. El Espíritu Santo les da las palabras, y aquellos que las reciben las confirman para ver si está de acuerdo a la palabra del Señor, y entonces ya también algunos reciben la melodía, pero otros, Dios permite que también le hagan la melodía a los cantos que reciben por inspiración. Si son salmos, pues se toma mucha base en los salmos. Si son cantos de regocijo, cantos también de alabanza, de exaltación, pues tiene que tener base en las Sagradas Escrituras. Y otros, les repito, que Dios les da por inspiración a hombres y mujeres que han sido muchos, y son muchos los cantos y los salmos, pero si usted lo canta con entendimiento, se da cuenta de que se declara la existencia de Dios, sus cualidades, sus obras, sus virtudes. Para los hebreos, lo que se conoce de Dios le llaman la Shekinah. Para los hebreos, lo que todavía no se conoce de Dios, pues se declara la gloria de Dios que no ha sido revelada. Esto es cierto. Hay muchas cosas que todavía no conocemos de Dios, pero que Dios las va dando por revelación, y a eso le llaman la Shekinah. Cuando se manifiesta la presencia de Dios es porque la Shekinah o Shekinah da conocimiento y da entendimiento. Por ejemplo, Saulo de Tarso no conocía al Señor en el poder de su resurrección. Iba camino a Damasco, él iba persiguiendo a la iglesia, iba a destruir la fe de los creyentes, y estaba también echando a la cárcel, consintiendo con la muerte, como en uno de ellos con Esteban. Y de pronto Pablo recibe una experiencia donde hay una luz muy resplandeciente, más fuerte que la luz del sol. Y dice que él, ante ese impacto, dice que cayó. Y entonces el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Seguramente Pablo conocía lo que era gloria de Dios, pero hay gloria de Dios que uno no conoce sino hasta que el Señor le permite que usted tenga una experiencia personal, y usted dice: yo no había visto, yo no había sentido, por ejemplo, la bondad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. Son cosas que le pertenecen al Dios glorioso, al Dios de gloria, pero cuando las expresa, entonces es para que usted y yo tengamos testimonio de Él. Entonces, si le damos un aplauso, usted le dice: esto es maravilloso. Entonces estamos siendo llenos de la sabiduría, porque eso corresponde para nosotros, ser vestidos mediante la predicación y la enseñanza. Vamos entendiendo cuál es la conducta, lo que va a formar nuestra vida en esa imagen, la imagen del que nos creó. También se habla de que estamos siendo formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que lo que el Señor expresó mientras estuvo en su naturaleza humana, la bondad, la amabilidad, la misericordia, la compasión, su poder, su amor, su paciencia, eso nos enseña a nosotros que al recibir tanta instrucción es porque en el lenguaje del apóstol Pablo es eso lo que nos va a enseñar qué es lo que nosotros necesitamos ser revestidos. Habiendo rechazado a lo que es la vida antigua, la forma de vivir, se nos llama también a renunciar a ciertas actitudes que todavía tenemos, cargamos, que todavía no se ha despojado de nuestra vida, y hay una nueva vestidura. Esta vestidura es una vestidura que se entiende cuando conocemos la palabra del Señor. Y una de las enseñanzas o uno de los medios por los cuales nosotros podemos seguir aprendiendo
es acerca de lo que nos enseñan los salmos y los himnos y los cantos espirituales. Quiero recordarle que cada vez que nosotros tenemos un tiempo de reunión o usted escucha en la radio, en su casa, cantos, salmos o himnos espirituales, contienen mucha sabiduría. Y aunque la alabanza y la adoración es para Dios, pero ya estamos confirmando que eso es para enseñarnos los unos a los otros, también para amonestarnos los unos a los otros. Uno de los salmos que ahora quiero que me acompañe es el Salmo número 2. Y es un salmo que en la sabiduría de Dios vamos a confirmar que contiene una enseñanza. ¿Enseñanza para quién? Pues para nosotros. Pero también fue una de las enseñanzas en un tiempo de persecución, de amenaza contra la iglesia. Lo que ocurre contra los ungidos. ¿Quiénes son los ungidos? ¿Por qué no son bien recibidos en ocasiones como ungidos de Dios en una función, en un ministerio, en una tarea, en un servicio? ¿Por qué no son bien recibidos? Al contrario, si usted lee conmigo, dice en el versículo 1, ¿por qué se sublevan las naciones? Habla acerca de las naciones fuera de Israel. Y los pueblos, habla de la gente. ¿Por qué los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. En esta primera parte, usted confirma que la vida de los ungidos no solamente es el llegar a conocer y recibir por instrucción, por enseñanza, quiénes son los ungidos. Y los ungidos desde el Antiguo Testamento, usted ha de recordar que había una ceremonia cuando se ungía a los sacerdotes, cuando se ungía al sumo sacerdote, hablando de lo que era el lugar de culto, como era el tabernáculo en los días de la salida de Israel de Egipto en el desierto, donde el Señor dio la instrucción para que se hiciera un tabernáculo, llamado un lugar de reunión, la reunión de Dios con su pueblo Israel. Y este tabernáculo, las personas que se ocupaban en el servicio, unos eran llamados sumos sacerdotes, otros eran llamados sacerdotes. Ellos eran ungidos. La palabra ungido quiere decir que eran consagrados, que eran apartados de en medio del pueblo, que eran preparados para una función, una tarea, en lo que eran las cosas que eran necesarias en el culto al Señor y en un lugar llamado el tabernáculo. Después la palabra ungimiento, ungidos, también se llegó a utilizar cuando había un ungimiento de reyes. Uno de ellos, Saúl, fue ungido como el primer rey sobre la nación de Israel. Otro de ellos, David, fue ungido. ¿Ungido para qué? Dios lo ungió, Dios lo apartó, Dios lo separó del medio del pueblo, Dios lo escogió y lo ungieron. En aquel tiempo el derramamiento del aceite era una señal de que Dios estaba confirmando que, en el caso de los reyes, pues también ese es el rey que el Señor escogió para gobernar a la nación de Israel. En este tiempo ya no se usa el derramamiento del aceite. El Señor Jesús dio testimonio diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Los ungidos en este tiempo no son ungidos porque les derraman aceite, porque hay quienes los colocan a hacer una función y no tienen ni siquiera el Espíritu Santo. En el nuevo pacto, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es: los ungidos son apartados, escogidos por Dios y establecidos a una función específica, muy exacta, muy verdadera, muy clara. Pero la característica también de ellos es que el Espíritu Santo está. El Señor Jesús dijo: está sobre mí, para que se cumpliera la profecía. Pero también el Espíritu Santo estaba en la vida del Señor
Jesucristo. Así es también en la iglesia. Todas las personas que estamos siendo preparados, que de pronto el Señor escoge, habla y dice cuál es la función, cuál es la tarea, cuál es el ministerio para cada uno de nosotros, pues va a haber una preparación y una capacitación, y también va a estar el Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a estar guiados por el Espíritu Santo. Cuando se habla de los ungidos, ahora usted observa y dice la Escritura, ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Por qué los pueblos traman cosas vanas? ¿Por qué se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido? ¿Quiénes en este tiempo, cuando usted en su vida como creyente, como hijo de Dios, quiénes hemos escuchado en realidad cuál es el pensar de algunos gobernantes? ¿Cuáles han sido las acciones de algunas naciones? ¿Cuáles han sido también los pensamientos y las acciones de personas que se levantan contra Dios y se levantan contra los ungidos? Quiero darle una buena noticia. Para muchas personas, los que hemos sido ungidos, si usted es un servidor en la obra del Señor, si usted es una diaconisa, si usted está enseñando a los niños, si hay hermanas ya cantoras y dirigentes y algunos ya predicadores y otros maestros, ¿por qué se levantan en ciertos tiempos personas contra su vida? ¿Por qué a veces no se levantan? Bueno, eso es bueno pensar que predicamos el Evangelio, que vivimos una vida cristiana, que damos testimonio en la familia, en las amistades, y hay ocasiones donde como que no pasa nada en el sentido de que hablen mal de ti, de que se levanten contra ti. Por ejemplo, la idea, ya confirmamos que la vida de los ungidos, aunque va a ser una tarea, un trabajo al cual Dios nos ha escogido, diga conmigo, Dios me ha escogido, me ha apartado y me ha dado de su Santo Espíritu. Pues tenemos ya la idea y algunos ya estamos trabajando en la obra del Señor, como ungidos y ungidas las hermanas, con la presencia del Espíritu Santo. Dicen amén. Amén. Pero ¿por qué se sublevan? Hay una actividad de sublevación. ¿Qué significa sublevarse? ¿Por qué los pueblos traman cosas vanas? Hay una forma de pensar que dice la Biblia que también colaboran para levantarse contra el Señor y contra los ungidos. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Es muy claro entonces que los ungidos debemos de conocer que en algunos tiempos, en algunos días, vamos a tener una respuesta para acontecimientos que nos pasan cuando queremos hacer el bien. Por ejemplo, cuando se habla de la actividad y dice ¿por qué? La respuesta es la pregunta es ¿por qué? La respuesta ya la dijimos, en parte. Cuando se habla del por qué, debemos de conocer cuál es la razón, cuál es el propósito, por qué se levantan contra usted, por qué se han levantado contra usted, si nosotros lo que queremos es hacer bien, proclamar las buenas nuevas, invitarlos a las iglesias, y de pronto dice la Escritura, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de que se levanten contra alguien? De que hablen mal de usted, de que le difamen, de que le insulten, o que digan toda clase de mal mintiendo. ¿Por qué? Ahorita usted se va a dar cuenta que incluso en ocasiones esto ocurre en la iglesia, porque en la iglesia a veces no hay conocimiento de quiénes son los ungidos. Y también a veces hay personas que colaboran y dicen, sí, es cierto, es que fulano, y es que el ungido y los ungidos o las ungidas. Y a veces se habla también y se levantan contra uno o se levantan contra otros. ¿Por qué? Porque a veces no conocen, no tienen todavía sabiduría y no comprenden también lo que significan los ungidos de parte del Señor. Bueno, entonces hay una respuesta. Pero primero, ¿por qué se sublevan? No sé si su Biblia dice otra palabra en el primer versículo. ¿Por qué se sublevan las naciones? La palabra sublevarse significa ¿por qué
las naciones expresan una violencia descontrolada, sin control. Hemos escuchado a través de la historia, si usted puede recordar un poquito, naciones en donde la persecución contra los ungidos del Señor, en un tiempo Rusia, en otro tiempo China, en otro tiempo todavía Corea del Norte, en otro tiempo Alemania. ¿Por qué se levantan? Cuando la iglesia del Señor tiene una función de anunciar el Evangelio, decimos amén. Amén. Para un cambio en la conducta de las personas, para salvación, para la promesa de la vida eterna. Y a veces es un levantamiento descontrolado. Todavía escuchamos de ciertos lugares alejados de las naciones o dentro de las ciudades, y se levantan las personas contra los ungidos, contra la iglesia del Señor, las amenazan, queman los edificios, los persiguen y salen. ¿Pero por qué? ¿Y por qué las naciones? Bueno, pues aquí dijo el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: ¿por qué los pueblos traman cosas vanas? La palabra tramar cosas vanas, ¿por qué se imaginan cosas vanas, sin valor, sin propósito? Esta palabra también incluye ¿por qué enseñan cosas vanas? Fíjese en esto, por favor. Entonces, hay otro grupo que dice: hay gente que piensa cosas vanas, sin propósito. Y también las cosas vanas son las cosas sin valor. Esto quiere decir que ellos piensan cosas que van en contra de lo que el valor de la palabra, de la existencia del Señor, de la obra de la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ellos se levantan con cosas vanas. ¿Ha usted de recordar en los últimos años cómo ha habido realmente gente que se levanta con cosas vanas, sin propósito, sin valor, con acciones que van en contra del Señor? Sin embargo, usted ha de conocer que hay iglesias que no han entendido esto, y en lugar de hacer una resistencia y entender que hay un pensamiento y hay una expresión de violencia desordenada contra las iglesias, sin embargo hay iglesias que están abrazando y están recibiendo estas cosas vanas que la gente de las naciones pues está enseñando. No sé si ya le dijimos, hay una iglesia en la cual mi esposa y yo hemos estado algunas ocasiones en Washington, y el pastor está pidiendo que oremos porque el templo que fue utilizado durante años para predicar el evangelio, había un grupo de americanos, hay un grupo de hispanos, ellos están ahí también. Entró un hombre que lo delegaron para ser el ministro. Creo que tiene su pelo largo y tiene aretes también. No sé si se pintan lo que usted sabe que se pinta aquí, no sé. Y les dijo que iba a poner la bandera del arco iris. ¿Por qué la gente piensa cosas vanas? ¿Por qué otros se levantan violentamente y desordenadamente contra el Señor y contra los ungidos? Y por esa causa ha habido ungidos en lugares públicos, se están predicando, anunciando, quizás mostrando en un banner: Cristo salva, Cristo viene la policía, dice: retírate, no puedes estar acá. Tengo la libertad según la Constitución de hablar con libertad, a nadie estoy ofendiendo. Y los policías dicen: retírate, te llevamos a la cárcel. Y se han llevado a la cárcel a los ungidos. No solamente se levantan contra el Señor, se levantan contra Cristo y se levantan con los demás ungidos de la iglesia. Por si usted decía: no, yo no quiero problemas, vamos a tener problemas. Tarde que temprano vamos a tener esa clase de enfrentamientos, y Dios nos ayude, hermanos. Pero ya vamos a estar entendiendo, si eso sucede, ya lo sabemos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Ahorita vamos a observar.
Entonces el salmista David habla inspirado por el Espíritu Santo y dice, va a haber una oposición violenta con cosas vanas, enseñanzas que contradicen la verdad que confirma el Espíritu Santo. Los reyes y los gobernantes también se levantan otra vez, la violencia, el descontrol en contra del Señor y de los ungidos, y traman, otra vez traman. ¿Quiénes? Pues ahora los reyes y los gobernantes, un grupo más específico, los que gobiernan. Pero dice, traman unidos. Entonces estos también se unen para hacer más fuerza y expresan su desorden, su descontrol y la violencia. ¿Contra quién? Pues confirmamos ahora sí, contra el Señor y su ungido. ¿Por qué es que se levantan de esa manera? ¿Por qué piensan esas cosas? ¿Por qué se unen? Porque dicen contra el Señor y su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Esto quiere decir que a esta clase de personas, esta clase de naciones, sencillamente lo que no quieren es una relación de unidad, de firmeza, de estabilidad contra Dios ni contra Cristo. El odio entonces es en contra de Dios y es en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha pensado usted en alguna ocasión cómo enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo enseñó usted a sus hijos sabiendo que en la escuela alguna forma de violencia, alguna forma de crítica, los pensamientos de algunos maestros en contra del cristianismo? No sé si sus hijos llegaron a platicar con ustedes y decir, esto me está pasando porque yo no estoy compartiendo con ciertas cosas en la escuela. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta con nuestros hijos? Bueno, cuando nosotros confirmamos esta palabra que nos enseña uno de los salmos, yo le quiero decir también la respuesta ante esa decisión de las naciones que no quieren. ¿En qué quieren entonces estar? Si quieren romper lo que une, si quieren ellos deshacerse de esas ligaduras de la existencia de Dios, entonces el salmista dice en el versículo 4, el que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará o los atemorizará. Bueno, ellos no quieren nada con el Señor, se consideran más sabios, se consideran inteligentes, se consideran autosuficientes. La Biblia dice el Señor se va a reír de ellos y entonces va a manifestar su ira. Esto es la gran tribulación, aunque antes de la gran tribulación el Señor ha ido expresando su ira, porque ha habido naciones, ha habido reyes, ha habido gobernantes. No sé si usted se acuerda del anterior gobernante que estaba en Venezuela. Expresó su desagrado, expresó su desorden, expresó violentamente con palabras, maldijo a la nación de Israel. En unas pocas semanas le cayó cáncer incurable. El Señor se ríe de las intenciones vanas, se ríe de las fuerzas que expresan como que son seres superiores a Dios. El Señor se ríe. Bueno, pero el Señor va a manifestar su ira. Viene el tiempo de la gran tribulación. La ira no es contra la iglesia. La ira no es parte de lo que la iglesia, porque dice la Escritura que el Señor no nos ha escogido para ira. La ira está preparada para esta clase de personas. Y aún así muchos de ellos no se van a arrepentir. Sin embargo, Dios se va a reír. Quizás usted debe pensar, ¿qué sentirá un elefante cuando una hormiga lo está amenazando? Se va a reír. Sí, quizás. Pero esa es la idea, que Dios permite que sea por un tiempo. Persiguen a los ungidos. Que usted va conmigo, por favor. Note esto. Estamos entonces en que el libro de los Salmos enseña un evento profético. Eso es profético, ahora lo confirmamos.
En Hechos capítulo 4, este evento, este acontecimiento, estas palabras que escribió David por inspiración del Espíritu Santo, como lo sabemos. Bueno, Pedro y Juan habían salido de la cárcel, los amenazaron que no continuaran predicando en el nombre del Señor. Y ellos respondieron: vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es una amenaza para los ungidos. Diga conmigo: amenaza para los ungidos. Cuando ellos quedaron en libertad, fueron a la iglesia, a los suyos. Les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, este nuevo grupo de personas son sacerdotes y ancianos de Israel. Cuando la iglesia y los suyos escucharon esto, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo y por boca de nuestro padre David, otra versión dice, el que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su ungido. Eso es una verdad. Ahora usted confirma esto. Era una profecía. Esto quiere decir que la profecía, en un momento donde se declara, puede ser para el tiempo presente. ¿Persiguieron a David como ungido? Sí, lo persiguieron. Algo muy interesante entonces es que esta profecía se declara en el tiempo donde la iglesia comenzó a tener una serie de expresión y declaración y persecución por cosas vanas. ¿Cómo es que se pusieron a pensar los sacerdotes también? Y se levantan contra el Señor y se levantan contra el ungido del Señor. La Biblia nos enseña entonces, ese salmo fue escrito por David. Ese salmo nos enseña un evento profético. Ese salmo también nos confirma que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y es una palabra que se utiliza para el cumplimiento de lo que comenzó a ocurrir en la iglesia. Eso fue verdad. Ahora se unieron Herodes y Poncio Pilato. Ahí están los reyes, ahí están los gobernantes. Y se levantaron contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste. Esto nos enseña entonces que el Señor nos enseña a través de los salmos. Son para cantarlos, son para expresarlos, pero también son proféticos. Nos enseñan eventos que comenzaron a tener cumplimiento desde el principio de la iglesia y posteriormente, después de la iglesia. Ahora usted puede decir: ¿pero de qué me sirve a mí? ¿Y eso a mí qué? La realidad es que usted es parte de los ungidos. Las naciones, los gobernantes, los reyes, el sistema religioso van a estar buscando pensamientos vanos. Van a estar buscando cómo levantarse de manera violenta, de manera desordenada, descontrolada o de otra forma. ¿Para qué? Para dar muerte a los ungidos. En ocasiones lo que sucede es muerte física y en ocasiones también lo que sucede es una muerte espiritual. Ahora yo me pregunto, y quizás ayúdeme usted, ¿qué ha sucedido con tantos ungidos? Algunos de nosotros recordamos que hubo ciertos ungidos entre nosotros, predicadores, maestros, servidores. Alguien puede decir: ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues aquí está la respuesta. ¿Cuándo es que llegó ese pensamiento vano y entró a sus corazones? ¿Cuándo es que llegó el momento donde no pudieron apreciar o entender? No estoy criticando, solamente estoy diciendo lo que es una respuesta, porque la Biblia dice: hay quienes se levantan contra los ungidos. ¿Por qué se levantan? ¿Y cómo es que hace efecto el ataque en la vida de los ungidos y en la vida de las ungidas? Usted ha de tomar en cuenta que incluso ha llegado a nivel
de ministros en posiciones de honra diferentes a otros, pero un servidor es un ungido. Un maestro de niños es un ungido. En algún tiempo también se consideró que la expresión de danza también era un ministerio. Pues no todos lo podemos hacer, ¿verdad? Así que había niños o niñas o jóvenes o jovencitas y hasta adultas, y lo hacen bien. El que no es ungido para danzar, pues un pasito para atrás y otro para adelante, y a lo mejor se cae, ¿no? ¿Verdad? Hay que llamar a la ambulancia porque pues, y usted ve a otras que dan vueltas y suenan el pandero y tienen unción. Han sido apartadas, escogidas para esa función. No sé si le da un aplauso fuerte al Señor. Pero también de esta clase de ungidos y ungidas, también a veces se apartan. El peligro es que estos ungidos, cuando blasfeman del Señor, y hablan mal contra el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo también, y cuando se llenan de esos pensamientos vanos, hay un peligro entonces. Para mí, para usted, sabemos entonces que incluso los salmos nos enseñan sabiduría. Y por eso dice la Biblia, enséñense unos a otros con salmos, con cantos e himnos espirituales. Pero dice también, amonestaos los unos a los otros. Usted habla con una persona que tenía esa unción, usted dice, hermano, ¿y cómo se siente? No, pues yo bien. ¿Y dónde está sirviendo? No, ahorita estoy muy bien. ¿Para qué servir? ¿Dónde se congrega? No, pues estoy muy bien. La Biblia dice, tú lo puedes amonestar. Quizás no le guste, no le agrade, pero estamos tratando, como dice la Escritura, si alguno se ha apartado de la verdad, tú lo puedes ayudar a rescatarlo de esa condición. Si no te escucha, pues ya es otro asunto. Pero no podemos entonces decirle, bueno, hermano, pues quédese así bien, Dios le bendiga en esa condición, Dios le multiplique. No, hermanos. Hay una amonestación, ya confirmamos entonces. Y en este tiempo de oración, cuando hay persecución, escuche por favor, dice que ellos le dijeron, Señor, ante estas amenazas, versículo 29, permite que tus siervos hablen, sigan hablando tu palabra con toda confianza, con firmeza. Extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces la persecución, el levantamiento, la declaración de personas contra tu vida, de cosas vanas, cosas vacías, no es para permitir que nos afecten, sino es para poder hacer una confrontación, conociendo lo que es esta palabra del Salmo número 2, que va a haber personas que se levantan contra el Señor y contra su ungido y contra los ungidos. Esto nos enseña que se levantaron contra Jesús, también van a levantar contra algunos de nosotros. Por eso es que ese tiempo de aflicción, cuando hay una respuesta, ¿sabe cuál es la respuesta? Vuelve al tiempo de la oración. Pon a los que se levantan contra ti delante del Señor. No renuncies a seguir predicando, no renuncies a seguir sirviendo, no dejes que el temor, no dejes que la amenaza. Por eso en la presencia del Señor, cuando uno exalta, cuando uno adora y le decimos, Señor, si se han levantado contra nosotros, hay un canto que dice, Señor, muchos son los que se levantan contra mí. Y dice, no hay para él salvación en Dios. Es una parte de un salmo. Mas tú, Jehová, eres mi escudo. Nos va dirigiendo el canto hacia, Señor, confiamos en ti. Nos has asignado un ministerio. Ellos dijeron,
Señor, danos la palabra para seguir predicando. Y extiende tu mano para que sigan surgiendo, brotando, haciéndose señales, milagros y maravillas. Y la Biblia dice que seguramente Dios se agradó y derrama el Espíritu Santo sobre de ellos. ¿Quiénes? Los ungidos. Ungidos para predicar, ungidos para enseñar, o los ungidos para servir al Señor. Ungidos para cantar, ungidos para adorar, ungidos para dirigir, ungidos para instruir, ungidos para profetizar. La buena noticia es, Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de la iglesia. Dios tiene cuidado de nosotros, aunque muchos o algunos se van a levantar contra el Señor y contra sus ungidos. ¿Cuál es la respuesta? Volvamos siempre al altar de la oración. Volvamos y honremos al Señor. Sabemos que eso va a ocurrir. Volvamos al Señor. Porque hay algunos que no vuelven ni al Señor y se retiran de un lugar donde el Señor los ungió para servirle a Él. No sé ahora quién están sirviendo. No sé cuáles son sus pensamientos. No sé cuáles son sus intenciones, pero si se han alejado, quizás no se dieron cuenta cuando alguien se levanta contra ellos y toman decisiones de dejar vacío el lugar al cual fueron escogidos y ungidos. Pero usted y yo, hoy que escuchamos esto, la enseñanza, el Salmo 2, honramos a Dios, declaramos que el Señor es fiel, pero también aprendemos. El Señor te va a llenar de su Santo Espíritu aun cuando pudiera ver quién se levanta contra tu vida. Alguien dice gracias, Señor. Póngase de pie y le decimos esta noche: Señor, cuando la amenaza y el temor no tiene lugar en nuestro corazón, pero al volver a ti, expresando tu grandeza, expresando, Señor, el cumplimiento de profecías, el tener el deseo de continuar sirviéndote en el lugar al cual tú me apartaste, me escogiste, me ungiste y me diste de tu Santo Espíritu. Esta noche, Señor, no sé si usted le dice: Señor, yo quiero seguir sirviéndote. Yo quiero seguir, Señor, en el lugar donde tú me has ungido para servirte, sin temor, porque tú eres el soberano Dios. Tú eres Dios que nos ha escogido y nos ha acercado por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tú eres Dios que nos enseña también con sabiduría. Pero también eres Dios que nos amonesta, aún con salmos, con himnos o cantos espirituales. Hoy te damos gracias con todo nuestro corazón. Dígale: Señor, llénanos más de tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, como ungidos para servirte, como ungidos para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, como ungidos para servirte y para adorarte. Así sea, Señor, sobre cada uno de los músicos y cantoras. Así sea sobre los que enseñan a los niños. Así sea sobre nosotros que te servimos. En el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos. Hoy contemplamos un poco más. Aún, Señor, aquellos que se levantan también tendrán una respuesta de parte de ti. Tú te vas a reír de ellos. Y también, Señor, manifestarás tu ira. Gracias por guardarnos. Gracias por animarnos. Gracias por fortalecernos. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos gracias esta tarde, este final de este día. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Concede, Señor, esta noche el reposo. Y el día de mañana, Señor, en la salida, en la entrada, en las actividades del día, concédenos, Señor, tu protección y bendice la obra de nuestras manos.
Así sea, Señor, sobre los niños en las escuelas, cada quien en su trabajo. En el nombre de Jesucristo, a ti te damos la gloria y la honra porque a ti te pertenece. Por los siglos de los siglos decimos amén y amén. Amén. Así que damos